Cambiamos de tema si os parece y vamos a temas un poco más peliagudos si os parece. He estado haciendo esta semana una encuesta, es algo que estamos hablando ya entre esta semana pasada entre otros canales como el de Yoyo o el de Juanjo, Linuxero Errante, y es el tema de financiación vía donaciones de proyectos GNU Linux o software libre. Creo que la encuesta ha tenido cerca de unos 200 votaciones y un gran porcentaje dicen que no han donado nunca y mucha gente está diciendo que no les apetece donar nunca. ¿Creéis que se puede sostener todo esto por sí mismo o qué? Va a ser difícil. Voy a dejar que habla el resto antes. Yo creo que va a ser difícil y es una pena porque digamos que gente que hacer el desarrollo de una aplicación y David lo puede corroborar, es muy difícil. Mantener una aplicación, corregir errores, dar soporte muchas veces que hay peticiones. A veces no es agradable. Porque muchas veces te exigen. Te dice, ¿y esto por qué no funciona? Dice, vamos a ver, te lo estoy ofreciendo gratis. Lo hago en mi tiempo libre. Es que no me da ni siquiera la posibilidad. No puedo ni digamos comprar un hosting para mantenerlo porque no recibe. Entonces eso, de donaciones y es muy difícil que se mantenga un software mucho, como no sea algo generalista, como puede ser un LibreOffice, que entonces ya incluso empresas hacen donaciones, pero proyectos pequeños es muy difícil. Y es eso, es una pena. ¿Creéis que tiene que entrar pasta? Sí. ¿Creéis que tenía que entrar últimamente? Sí, perdón, continúo, Juan. No, quería terminar diciendo que últimamente sí estoy más consciente con ello y proyectos que sí me gustan o que veo que son muy interesantes si hago donaciones. Empecé por el primero que fue el Timeshift, que viendo ya que me había salvado ya la vida 2 o 3 veces, yo digo, este hombre se merece, vamos. Y entonces pues se lo mandé y respondió enseguida que muchas gracias, no sé qué. Y encima como muy agradecido por eso. Y eso, a partir de ahí a varios proyectos he estado donando porque veo que son muy interesantes y eso se tienen que mantener de alguna manera. Y es lo que hablamos siempre. El software privativo yo creo que en el GNU Linux debería de entrar más. Y empresas. ¿Qué opinas de que empresas privadas potentes puedan meterse y darle un impulso a esto, tanto económico como de creación de proyectos? Sí, yo creo que tienen que estar. Al fin y al cabo es un sistema operativo y si hay una empresa que decide hacer su software, aunque sea privado, en Linux, no veo que sea incompatible. Yeah. Yo, de hecho, te diría que eso ya sucede. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Linux Foundation, no sé si la conocéis, que es la responsable, ¿no?, de canalizar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, todo el dinero, ¿no?, que solo normalmente viene por parte de empresas. El problema es que de todo ese dinero que se recauda por la Linux Foundation, claro, todo depende de los donantes y dónde quieren donar y para qué quieren donar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, solamente el 3% de ese dinero se destina a lo que es al núcleo de Linux como tal. ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, pues eso, hay un mogollón de dinero que se está poniendo en esa Linux Foundation, ¿no?, para que se haga cargo del mantenimiento de proyectos de ese estilo, que, claro, son proyectos muy grandes, ¿vale? Pues como Kubernetes, por ejemplo. Kubernetes está auspiciado entre eso y la Cloud Native Computing Foundation, ¿no? Es decir, entre esas dos fundaciones eso sucede. El problema es que un desarrollador open source básico tiene muy difícil poder conseguir eso para que la gente termine de apoyarle, de cosas de estilo. Yo, por ejemplo, no sé si conocéis a
a Daniel Rodríguez de Nos Gusta Linux y de Maquigas, ¿no? Sí. Que él se ha convertido en desarrollador open source de un proyecto que es una alternativa de Postman, que se llama Cartero. Que de hecho, si lo queréis llegar a instalar, es una herramienta muy interesante para hacer pruebas de API REST, por ejemplo. Entonces, si no queréis utilizar Postman, que te obligan a logarte y a hacer instalaciones y tal y no sé qué, pues está haciendo este proyecto que ya está disponible tanto en FlatHub como en Aur, como en un montón de sitios diferentes. Y se llama Cartero, ¿vale? La verdad es que el nombre no se lo ha currado mucho, pero es funcional, ¿no? Y la verdad es que a nivel de apoyo no tiene prácticamente nada. Es decir, tiene el apoyo, pues eso, del dinero que él cobra del canal de YouTube y tal de Maquigas, que es uno de los ingresos que él tiene, pero a nivel como de ingresos que esté teniendo debido a este proyecto, claro, es un proyecto muy reciente, ¿vale? Y no sé si habrá tenido muchas donaciones o no, o si es que ha tenido alguna. Y es un proyecto que estamos hablando de que se podría llegar a utilizar por parte de todo el mundo, por ejemplo, yo de los desarrollos, ¿no? Ya sabéis que yo me dedico más a temas de desarrollo. Entonces, de ese tipo de cosas se podría utilizar perfectamente por cualquier persona y, de hecho, para hacer el uso básico que suele hacer es más que suficiente para aprender a hacer ese tipo de historias. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo abogo? Pues que todo esto tendría que tener un apoyo institucional. Es decir, hemos hablado de la gente particular, ¿no? Si estamos dispuestos o no a apoyar al software libre. Hemos hablado de las empresas, si están o no dispuestas a hacer software libre y tienen sus procedimientos, vamos a decir, a la hora de hacerlo a través de la Linux Foundation o a raíz de estas fundaciones, ¿no? Como la Cloud Native Computing Foundation. Pero claro, faltarían los gobiernos, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer los gobiernos en dar el soporte a todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué gobiernos como el de España no financian Python o no financian Debian o no financian, ¿no? Proyectos libres que estamos beneficiándonos todos y que se podrían llegar a estar utilizando en las aulas o en el resto de sistemas, ¿no? Entonces, no digo que lleguemos a lo que teníamos antes de 17 distribuciones regionales de Linux, ¿no? Pero sí al menos una ayuda, ¿no? A lo que es este sector, porque está ofreciendo algo que es beneficioso para la sociedad y que entiendo que como gobierno tendría que poder llegar a apoyarlo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y no se está haciendo nada? ¿No se está haciendo nada? No. ¿Y por qué? ¿Por falta de ganas? ¿Por desconocimiento? No, por falta de voluntad política. Genial. Es decir, yo a el PSOE hace mucho que no le escucho nada que tenga que ver con algo que tenga que ver relacionado con el software libre. Desde que Ibarra ya no es de la línea del gobierno actual, ¿sabes? Yo no he vuelto a escuchar nada de ese estilo por parte de ninguno de los gobiernos. ¿Y más a la izquierda o a la derecha tampoco? No, peor. ¿Peor aún? Sería muchísimo peor. De hecho, yo conozco personalmente a González Pons, no sé si lo conocéis, al político del PP, que últimamente está teniendo una deriva bastante chunga, y ese era uno de los defensores del software libre en la Comunidad Valenciana. ¿Sabes? Estoy hablando de cosas que yo le he escuchado a él directamente decir que había que promocionar el software libre dentro de claro, él no lo dirá nunca como país valenciano, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, yo entiendo que debería haber un apoyo por eso. Entonces, al igual que se apoya a través de institutos como el INTECO, por ejemplo, que es el instituto a nivel nacional que tiene que ver con la ciberseguridad, pues que haya un Instituto Nacional de Software Libre, ¿no? Y que se apoye financieramente a los proyectos con todo ese tipo de historias y que haya una implantación a nivel nacional de ese tipo de tecnologías, ¿no? Sobre todo en las aulas, que yo creo que fue uno de los mayores avances que tuvimos a nivel mundial. Empezar a formar a la gente directamente utilizando Linux en las aulas, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es una bandera que hemos perdido y que no deberíamos de perder de vista, ¿no? Entonces, o sea, ya que nos podemos llegar a beneficiar nosotros todo eso, pues que menos que parte de los presupuestos generales del Estado. O sea, si destinamos dinero a cooperación, ¿no? Para poder ayudar a otros países que están en problemas, pues que menos que, ya que somos un país de la Champions League de la economía, recuerdo yo que decía Zapatero en su momento, ¿no? Pues que seamos los que financiemos, ¿no? Que otros países puedan llegar a tener soporte de software libre, ¿no? Y ventajas de software libre, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, vamos. Pero eso es... independencia. Sí.
independencia, no tener que depender siempre de software hecho en Estados Unidos, Bien. que no sabemos qué tiene dentro. O sea, el problema es que somos país de la OTAN y bla, 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 ya sabes. Y al pueblo, Sí. el gran porcentaje del pueblo, pues desconoce todo esto y le da igual. Es que le da igual lo que hagan con nuestro software.